mí siempre me ha gustado mucho. Todos recordáis esa historia preciosa, ¿no? Dios decide destruir el mundo porque le parece que está lleno de pecados y que el hombre no ha respondido a sus expectativas. Y entonces, bueno, hay un hombre justo que es Noé y le dice que lo que va a hacer, que va a destruir el mundo y que, bueno, pero que a él le va a salvar, que puede construir un arca para que cuando se produzca el diluvio universal y el mundo quede inundado, pues él sobreviva, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado imaginarme a Noé en esos momentos, mientras construye el arca, mirando a su alrededor y viendo todo lo que hay a su alrededor, viendo las vacas, las ovejas, los pájaros, las cigüeñas, viendo las espigas, las flores, los árboles diversos, viendo la enorme y maravillosa variedad del mundo y preguntándose, bueno, ¿y todo esto se va a perder? Dice, no puedo consentir que se pierda. Y entonces, ¿qué hace este hombre? Pues se dedica a coger parejas de animales, a recoger las semillas de todas esas plantas y de todos esos árboles y a introducirlos en ese pequeño arca al objeto de que cuando se produzca el diluvio y el mundo quede destruido, ese arca sea portadora de vida. Es decir, en ese arca Noé reúne todo aquello que no quiere que se pierda, todo aquello que considera valioso. Y en efecto, el mundo queda destruido, pero el mundo sobrevive de alguna forma en ese pequeño arca. Y luego, cuando las aguas se retiran, todo eso que él lleva puede volver a la tierra y de nuevo la fecunda y la llena de vida. Pues bien, yo creo que un libro es un poco lo mismo. En un libro el escritor lo que hace es guardar todo lo que no quiere que se pierda, todo lo que ama, todo lo que le parece significativo, todo lo que él siente que en su vida ha sucedido digno de ser recordado y digno de ser amado. Y en la medida en que cualquier vida, en toda vida, incluso en la de la ser más insignificante o más anodino, siempre hay cosas que merecen la pena, cosas que solamente él tiene. Pues bien, de todo eso único, singular, extraordinario que hay en cada uno de nosotros, es justo de lo que habla la literatura. Por eso os decía hace un momento que no hay manera de escapar a ella, porque la poesía y la literatura está en vosotros. Marx citaba un ejemplo muy claro, que es el momento del amor, el momento en el que nos enamoramos, ¿no? El amor, obviamente, y todos lo sabéis, todos y todas lo sabéis, puesto que estáis viviendo en esa época en la que inevitablemente ya os ha sucedido alguna vez, ¿no? O si no, pues estará a punto de hacerlo, ¿no? Y sabéis, por lo tanto, de lo que hablo. Y si por algo se caracteriza la experiencia amorosa, es porque es una experiencia que nos sitúa en un lugar diferente, en un lugar nuevo, donde lo que pasa no sabemos muy bien lo que es, pero sentimos que es importante, sentimos que es valioso. Y fijaros esta palabra, la palabra valiosa, la palabra valioso. En el fondo siempre buscamos lo valioso, pero yo cuando hablo ahora de lo valioso no me estoy refiriendo al dinero, a los bienes materiales, ¿no? Eso no me importa demasiado. Lo valioso en la literatura, en los cuentos, es lo que es capaz de dar sentido a la vida, de dar sentido a las cosas. Eso es lo que de verdad merece la pena. Y constantemente nosotros al vivir buscamos las cosas valiosas, las cosas que son capaces de dar sentido a lo que hacemos. Y si hay una experiencia que da sentido a la vida, es la experiencia amorosa. Yo creo que todos cuando estamos enamorados es tal vez el momento más claro en el que no se nos ocurre pensar que la vida es una aventura que no merece la pena. Todo lo contrario, el momento del amor transforma la vida, la transfigura y la transforma en algo inolvidable, en algo que no queremos que termine, en una experiencia nueva, llena de sorpresas, mágica, misteriosa, intensa, arrebatadora, que no queremos que termine nunca, ¿no? Pues bien, todo ese mundo es el mundo que trata de recoger los libros. Por lo tanto, los libros no hablan de cosas extrañas que no tienen que ver con nosotros, sino que hablan de las cosas importantes que nos suceden, ¿no? Tienen que ver con lo que vivimos intensamente. Cuando vivimos algo intensamente, estamos viviendo literariamente, estamos teniendo una experiencia poética de alguna forma. Y hay otra cualidad, que es la cualidad del misterio. Cuando vivimos algo intensamente, ese algo siempre resulta misterioso, de alguna forma. Está rodeado de misterio. Os he hablado del amor hace un momento, y si hay una experiencia en que nos abrimos al misterio, es precisamente la experiencia amorosa. Para amar a alguien
ese alguien tiene que resultarnos misterioso. Es decir, si le conociéramos plenamente, podría ser nuestro amigo, nuestra amiga, podría ser un buen compañero, una buena compañera, pero difícilmente nos podríamos enamorar de él. Solamente nos enamoramos de aquel o de aquella que no conocemos, que no sabemos muy bien quién es y que sin embargo tiene el poder de atraernos y el poder de llevarnos al lugar donde está. Y queremos acercarnos a él o a ella para saber qué es lo que esconde. Entonces hay un cuento que a mí me gusta mucho y que citaba hace un momento en una charla que he tenido ahí con vuestros profesores, ¿no? Que es el cuento de Barba Azul. ¿Conocéis el cuento de Barba Azul? ¿No? Bueno, pues os lo voy a contar. Brevemente. El cuento de Barba Azul es la historia de un gran señor que se casa con una muchacha y entonces le ofrece todo cuanto tiene. Y lo que tiene es muchísimo, porque es un gran señor, un señor muy poderoso. Tiene un gran palacio, ese palacio está en un bosque inmenso, en ese bosque hay un lago, hay un pequeño embarcadero para poder pasear por el lago, hay establos con caballos para poder recorrer el bosque. Y el palacio, pues podéis imaginaros, es decir, es un palacio como son los grandes palacios, llenos de estancias, con una nube de sirvientes para poder atender a esta muchacha absolutamente en todos sus caprichos, ¿no? Su marido le dice que basta con que les llame a cualquier día del día, a cualquier día de la noche, y que les pida lo que quiera, porque ellos inmediatamente pues satisfarán ese capricho y vendrán con lo que les pide, ¿no? Y entonces todo eso, este gran señor se lo ofrece a esta muchacha por el hecho de haberse casado con él, pero, en los cuentos siempre hay un pero, le señala una puerta, aquella es demasiado grande, una puerta mucho más pequeña, y le dice, bien, todo esto es tuyo, pero ahí ves esa puerta, pues esa puerta ves que está cerrada, pues debe continuar así. Tú no debes tratar nunca de saber qué hay detrás de ella, porque esa puerta se comunica con un cuarto que es solo mío, donde lo que se guarda solo me pertenece a mí, y tú no tienes que saber lo que es, porque como desafíes, digamos, esta petición que yo te hago, te arriesgas a perderlo todo. Esto es lo que le dice. Entonces ahora, antes de continuar con el cuento, voy a hacer un pequeño paréntesis para preguntaros, si esta muchacha hubiera sido una muchacha sensata, ¿qué habría hecho? No abrirlo, ¿no? No abrir la puerta. Pero, y ahora os hago otra pregunta, pero si no hubiera abierto esa puerta, ¿habría existido el cuento? Porque qué cuento más aburrido habría sido ese. Es un gran señor, se casa con una señora, le ofrece todo cuanto tiene a su mujer, le dice que hay una puerta que no debe abrir y ella, que es una muchacha muy sensata y se da cuenta de todo lo que puede perder, pues dice, bueno, pues no la voy a abrir, total, pues una manía de mi marido, este marido es un poco extraño, y se la voy a conceder y yo voy a disfrutar de todo lo que me da. Y así va pasando el tiempo, y ya la vemos que se ha hecho una viejecita y está allí en el lecho de muerte, mirando todo lo que hay a su alrededor, satisfecha de esa vida que ha tenido porque no le ha faltado de nada. Pero claro, esto no es un cuento. Esto es una historia que a cualquiera que se la contáramos inmediatamente protestaría y nos diría, pues vaya una bobada que nos has contado. Y fijaros, recordad lo que os decía antes, la literatura existe para apartarnos de la vulgaridad. El que quiera tener una vida vulgar probablemente no necesitará nunca la literatura, pero en la medida en que no queremos tener una vida vulgar, lo literario, lo poético, va a aparecer en nuestra vida. Y como la muchacha del cuento de Barba Azul es un buen personaje de cuento, pues hace lo que cualquier personaje de cuento haría, y yo estoy convencido de que lo que haríais cualquiera de vosotros si estuvierais en una situación semejante. ¿Qué es? Tan pronto como ha recibido esa prohibición, pues ella solamente piensa en encontrar la manera de acercarse a su marido, robarle la llave de esa puerta, aprovechando tal vez una de sus grandes siestas, introducir la mano en el bolsillo de su chaqueta, acercarse con esa llave a la puerta, introducirla en la cerradura, una vuelta, otra vuelta, y la puerta que se abre y el misterio del cuarto cerrado que queda al descubierto. Y eso es justo lo que hace esta muchacha
Y por eso hay un cuento que nos recuerda ese instante maravilloso en que ella se acerca a ese cuarto prohibido para ver lo que se oculta en él, ¿no? Bien, claro, ahora me preguntaréis, ¿y qué es lo que se oculta en ese cuarto? Bueno, eso es lo de menos, porque lo que me interesa es utilizarlo para contaros lo que os estaba contando. Pero, en fin, como obviamente un cuento no se puede contar sin saltándose el final, pues os lo voy a decir. Y lo que encuentra, la verdad es que no es nada grato, porque claro, en esos cuartos ocultos no solamente encontramos a veces cosas maravillosas, sino que a veces encontramos cosas terribles. Y lo que encuentra esta mujer es una cosa terrible, puesto que ve que hay allí una gran cuba. Entonces una cuba como de esas de vino, la destapa y ve que en efecto hay allí una especie como de líquido rojo, pero se da cuenta de que no es exactamente vino por el olor, por su densidad. Y entonces en un momento determinado dice, pero si esto yo creo que es sangre. Entonces se queda mirando en el interior de la cuba y no solamente ve que está llena de sangre, sino que ve trozos de cuerpos flotando en esa cuba. Ve una mano, ve una pierna, ve una cabeza. Y entonces se da cuenta, todos cuerpos femeninos, se da cuenta de que son cuerpos de mujeres y entonces inmediatamente ata cabos. Sabe que este hombre antes de casarse con ella ha tenido otras esposas y se da cuenta de que allí están todas las otras esposas. ¿Por qué? Porque de la misma forma que le ha pasado a ella, a todas ellas les ha prohibido mirar lo que había en ese cuarto, ninguna de ellas le ha hecho caso, como buenos personajes de cuentos, pero las ha descubierto y no se ha conformado con matarlas, sino que las ha cortado en trocitos y para dentro de la cuba. Entonces, claro, esta muchacha, muy asustada, sale inmediatamente del cuarto, el marido se entera, pero justo cuando la va a matar, ella se las ha arreglado para avisar a sus hermanos, vienen sus hermanos y al que matan es a este monstruo terrible, ¿no? Y inmediatamente, como los cuentos tienen un final feliz, pues entonces al matarle como que se rompe la maldición y todas esas muchachas que la ha matado, pues esos trocitos de los cuerpos se juntan cada uno en su lugar y todas vuelven a la vida. Este es un poco el final del cuento. Pero bien, a mí por lo que me interesaba recordarlo ahora aquí es por esas dos cosas. En primer lugar, por el deseo de la muchacha de saber, de conocer, de desvelar el misterio. Y luego por esa idea del cuarto cerrado. Fijaros, es una idea muy hermosa porque de alguna forma, si lo pensáis con un poquito de detenimiento, en cada uno de nosotros hay dos vidas. Una es la vida visible, la vida que vemos, la vida que se puede captar con esas cámaras de fotos a las que sois tan aficionados y aficionadas, ¿no? Bien, pero todas esas fotos que hacéis realmente dan idea de quién es la persona fotografiada. Por muchas fotos que tengáis de alguien, ¿de verdad pensáis que sabéis quién es ese alguien? No, porque para saber quién es esa persona no solamente tendríais que ver cómo va vestida y las poses que pone delante de la cámara, sino que tendríais que ser capaces de introduciros en su interior y sorprender sus pensamientos, sus sueños, sus deseos, todo aquello que guarda escondido en él, ¿no? O en ella. De alguna forma, por lo tanto, bien podemos decir que cada uno de nosotros guarda en su interior una especie como de cuarto cerrado que raras veces deja asomarse a nadie a él, ¿no? Es decir, guardamos algo, eso que llamamos el corazón humano. El corazón humano es el espacio donde está esa otra vida que es nuestra vida invisible, esa vida que por otra parte, si lo pensáis, fijaros, es nuestra vida más verdadera, porque es donde están nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros secretos, todo aquello que no llegamos a decir. Os voy a hacer una pregunta, es decir, ¿dónde estamos más cada uno de nosotros? ¿En lo que decimos o en lo que callamos? A que si lo pensáis con un poquito de detenimiento, os dais cuenta de que estamos mucho más en lo que callamos que en lo que decimos. Porque normalmente callamos las cosas esenciales. Y por lo tanto, para que alguien tuviera el poder de conocernos, tendría que ser capaz no solamente de escuchar lo que decimos, sino sobre todo escuchar todo lo que callamos. Y yo creo que la literatura trata de acercarse a ese mundo de lo que está escondido, a esa vida invisible, a ese mundo del silencio,
yo no sé cómo andamos de tiempo.